Polígonos regulares. Acá tenemos los contenidos del tema. Y comenzamos con los conceptos que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a trabajar, lo primero que tenemos que saber es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras primero tiene que cumplir dos características para poderse utilizar. Tener un ángulo recto y tener de los tres lados. Entonces, tener un ángulo recto significa que el triángulo tiene que ser un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y tener dos de los tres lados es que yo tenga los dos catetos para hallar la hipotenusa. O que tenga la hipotenusa y un cateto para hallar otro cateto. Eso lo averiguamos con estas fórmulas. Hipotenusa es igual a raíz de cateto a la 2 más cateto a la 2. Eso es para hallar la hipotenusa. Y cateto es igual a raíz de hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. Eso es para hallar el cateto. Ahora pasamos a la ley de senos. Sirve para establecer relaciones entre los lados y los ángulos para cualquier triángulo. Para poder establecer la ley de senos, ocupo dos cosas. Lograr establecer al menos una relación y tener un dato adicional de la relación. Por ejemplo, la ley de senos me relaciona lado con su ángulo enfrente, que sería este. Que sería esta relación. Luego, lado entre el ángulo que está enfrente. Que sería esta relación. Y por último, lado entre el ángulo que está enfrente, que sería esta relación. Así se coloca la ley de senos. En algún ejemplo más adelante vamos a ver cómo se utiliza. Ahora vamos a hablar un poquito más puntual de los polígonos regulares. En los polígonos regulares tenemos tres medidas o tres elementos o cuatro elementos importantes que hay que comprender. Primero tenemos el lado que se representa con una L minúscula. El lado es todo el borde de la figura. Todos estos son lados. Luego tenemos el radio, que es la línea que va del centro al vértice. Luego tenemos también lo que es la apotema, cuenta con una minúscula, que es la línea que va del centro a la mitad del lado. Y por último tenemos la diagonal, que es una línea que va de vértice a vértice, pero no es de vértice a vértice a la par, porque de vértice acá a vértice acá es un lado. De vértice a vértice, o de vértice a vértice, o de vértice a vértice. Más o menos, ¿lo ven? Ahora, además de esas dimensiones, esos segmentos, tenemos las fórmulas de los diferentes ángulos. O también diagonales, por ejemplo. Las diagonales totales tienen esta fórmula. Diagonal total es igual a diagonal a número de lados por n-3 entre 2. Tenemos el ángulo central, que es 360 entre n. El ángulo interno, que es 180 por n-2 entre n. La suma de ángulos internos, que es prácticamente esta misma fórmula, solo que le quitamos la n abajo, 180 por n-2. Y luego tenemos el ángulo externo, que es 360 entre n. El ángulo central y el ángulo externo manejan la misma fórmula.
Y nada más como dato se lo voy a poner por acá. N significa número de lados que tenga la figura. ¿Sí? Acá tenemos la representación de cómo se ven los ángulos. El ángulo central es el que está en medio de dos radios. ¿Ven? Ese es el ángulo central. El ángulo interno que es el que se forma entre dos lados. Ese es el ángulo interno. Y el ángulo externo es la prolongación de un lado fuera del polígono y el lado que continúa a la par de él. Este es el ángulo central. Externo, perdón. Listo. Ahora, estos son los nombres de los polígonos según la cantidad de lados. Nosotros vamos a dar importancia particularmente al triángulo equilátero, al cuadrado y al hexágono regular. Porque estas tres figuras tienen fórmulas muy particulares para resolverlas. Todos los demás, pentágono, heptágono, octágono, en todos estos, se resuelven todos siempre de la misma manera. Estos tres son los que son particulares. Por eso, vamos a trabajarlos puntualmente cada uno. Por ejemplo, triángulo equilátero. Triángulo equilátero, por sus características, tiene muchas fórmulas. Pero esas fórmulas vamos a utilizar las más importantes. ¿Por qué las más importantes? Son importantes en el sentido de frecuencia, qué tanto se utilizan o qué tanto se dan los exámenes. O sea, las fórmulas más comunes. ¿Qué es muy común en el examen? Que nos pidan el perímetro, que nos pidan el área, inclusive el apotema. Es muy común tener que utilizar algunas de las tres fórmulas. Estas tres fórmulas son las más comunes, no es que son las más importantes, son las tres más frecuentes. Entonces hay que poner especial atención en aprendérselas porque muy probablemente lo vamos a utilizar. Estas otras fórmulas también son funcionales, son útiles, son importantes, pero son en menor frecuencia. Al punto de que puede ser que nunca, durante muchos años, haya que utilizar alguna fórmula de estas. A como puede que se haga un ejercicio y que las utilice. Entonces quiero ser claro. Estas son preguntas que yo casi que podría decir, o fórmulas que casi que yo podría decir que fijo las van a utilizar en cualquier examen de bache. Estas podrían pasar años sin que las lleguen a utilizar. Por eso ellas tienen particular importancia. Y va a ser muy importante que ustedes también se aprendan los ángulos. Que el ángulo central es 120 grados, que el ángulo externo son 120 grados, que el ángulo interno son 60 grados. ¿Ven? Listo. Después de acá vamos con el cuadrado. En el caso del cuadrado, tenemos la fórmula del perímetro, que es n por l. El área, que es lado a la 2. Y el área, que es diagonal a la 2 entre 2. Aquí van a haber dos áreas. ¿Cuándo usamos estas áreas? Esto lo utilizamos cuando nos dan el lado o nos dan la apotema. La de la par la utilizamos cuando nos dan la diagonal o nos dan el radio. Nada más cabe mencionar
que aquí tenemos que tener en cuenta la relación. El lado es igual a 2 apotemas. O sea, si me dan la apotema, lo que tengo que hacer es multiplicarla por 2 para obtener el lado. Lo mismo ocurre con la diagonal. La diagonal es igual a 2 radios. O sea, si nos dan el radio, tenemos que multiplicarlo por 2 para obtener la diagonal. Para que lo tengamos presente. Ahora sí. Ahora, ¿qué otras fórmulas son importantes? Es importante esta para averiguar el lado con respecto a la diagonal. Y las demás son preguntas o son fórmulas que vamos a usar en alguno u otro momento. También tenemos que aprendernos los ángulos. Que el ángulo central mide 90 grados, que el ángulo externo mide 90 grados y el ángulo interno mide 90 grados. Ahora vamos con el hexágono. En el hexágono, como fórmula importante tenemos el perímetro, el área y la apotema. Y luego hay un dato muy interesante que también tenemos que manejar. Tenemos que tener presente que en el hexágono regular el lado y el radio miden exactamente lo mismo. ¿Verdad? Y perdón, esta no. La que importa es esta, el apotema con relación al lado. Esta que está acá. ¿Ven? Y también tenemos que sabernos que el ángulo central mide 60, que el ángulo externo mide 60 y que el ángulo interno mide 120.